Hola, soy Wilson Pino. Bienvenidos a este espacio que va a bendecir poderosamente tu vida, porque en este espacio hablaremos de la palabra de Dios y su palabra es suficiente y alcanza para todo. Amigos, bienvenidos a este podcast más profundo. Hemos llegado a la recta final de la serie Emociones y esta semana estaremos hablando de la ira. Quiero hablarte de un texto que me parece muy tremendo, que está en Proverbios 27:4 en la versión PDT. Dice la palabra de Dios: la ira es cruel, el enojo es destructor, pero la envidia es mucho peor. Entonces, hay tres situaciones que están conectadas una con la otra: la ira, el enojo y la envidia. De modo que quien tiene la ira como un patrón de conducta, seguramente es una persona enojona y probablemente una persona envidiosa. Una cosa da luz a la otra. La ira es una emoción que puede convertirse en un sentimiento. ¿Por qué hablamos que es una emoción? Porque todos en algún momento hemos perdido, por así decirlo, el control en situaciones puntuales y específicas. O sea, hemos tenido estallidos de ira, pero han sido momentos de mucha tensión, momentos críticos. Hay personas que pareciera todo el tiempo están iracundas. Entonces deja de ser una emoción para convertirse en un sentimiento característico de la personalidad de alguien. O sea, esta persona puede ser calificada como una persona iracunda. Hay una verdad poderosa aquí. Un arrebato de ira te puede costar tu matrimonio. Un arrebato de ira te puede costar una buena amistad. Puede costarte un ministerio. Puede costarte la bendición de Dios sobre tu vida. Puede costarte tu libertad y tu tranquilidad. Todos hemos oído, tal vez hemos conocido gente que por la ira terminó matando, quitándole la vida a otra persona, y como consecuencia de ese acto de ira, pues está preso, pagando muchos años de cárcel por un momento en el que no pudo controlarse. Hagamos la pregunta difícil: ¿será pecado enojarse o será pecado airarse? La palabra de Dios nos dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. De modo que no es un pecado airarse. Lo que uno no debe hacer es guardar resentimiento, guardar amargura, guardar odio. La palabra termina diciendo en Efesios 4:26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y el 27 es poderoso, ni deis lugar al diablo. De modo que quien se enoja y quien tiene ira le está dando espacio a cosas en su vida que evidentemente lo llevarán a cometer locuras. Proverbios 14:17 en la versión NTV dice: los que se enojan fácilmente cometen locuras, y los que maquinan maldad son odiados. De modo que una persona que se le ha vuelto ya un patrón de conducta la ira, fácilmente estas personas pueden cometer grandes locuras: golpear a su pareja, dañar cosas, pelearse con gente en la calle y hacer cualquier cantidad de cosas producto de la ira o producto de que no han aprendido a controlar sus emociones, no tienen inteligencia emocional. Porque enojarse fácilmente, dice la escritura, me gusta repetir esto porque esto tiene que quedarnos en la mente: los que se enojan con facilidad son propensos a cometer grandes locuras. Efesios 4:29 al 32 dice, quiero leerlo todo porque aquí vamos a sacar unas verdades acerca de eso. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Mira que en la ira, o sea, en la misma sopa está todo: amargura, enojo, gritería, maledicencia, malicia. Todo está acompañado de la ira. El verso 32 finalmente dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos,
perdónense unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, ¿cuál es el antídoto contra la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia? ¿Cuál es el antídoto? Ya lo dice la Escritura. Hay que tener misericordia, hay que aprender a perdonar y hay que aprender a ser buenos. Hay que aprender a ser esta clase de cristianos o de personas que Dios espera que seamos, porque maldad hay mucha en el mundo. Necesitamos ser el contrapeso a todo lo que está pasando en la actualidad. Esta palabra que te voy a soltar ahora, quiero que la guardes, la atesores. Todas las tensiones emocionales admiten una de dos causas: ira o temor. A veces la ansiedad se manifiesta en forma de ira. La ira entristece al Espíritu Santo y el temor lo apaga. Ahí dice la palabra de Dios: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, dice la Escritura. Los temperamentos, si tú no conoces todavía tu temperamento, pero los temperamentos sanguíneos y coléricos tienen la tendencia a ser iracundos, mientras que el melancólico y el flemático tienden a ser temerosos. Hay un alto precio, amigo, que se paga por la ira. Recuerda que los que se enojan con facilidad son propensos a cometer grandes locuras en su vida. Hay que aprender de la mansedumbre de Jesús. Hay que aprender a ser bueno en lo que el Señor respecta de ser hijos de Dios. Hay que aprender a ser misericordiosos. Hay que aprender a extender el perdón incluso al que aparentemente no lo merece. De todas maneras, el Señor nos dice en su palabra que nosotros tenemos que perdonar así como Él también nos perdonó. O sea, nosotros tampoco éramos merecedores del perdón, pero el Señor nos perdonó incluso con nuestras fallas, con nuestros errores, con nuestro pasado. Vamos a hacer una oración y quiero que digas conmigo estas palabras. Señor, yo pongo el control de mi vida en tus manos. Y con esto quiero decirte, ayúdame a controlar mis emociones. Ayúdame, Señor, cuando quiero perder el control, cuando quiero acabar con el mundo entero. Quiero pedirte que me ayudes, que me des serenidad, que me des calma, que me enseñes, Señor, a controlar este temperamento que tú me diste, que yo sé que tú me lo diste para grandes cosas. No quiero usarlo para dañar, ni para destruir a otros, ni para destruirme a mí. Quiero usar ese temperamento que tú me diste para hacer cosas grandes y poderosas a favor de los necesitados, de mi familia, de la viuda, del pobre, del extranjero. Porque tú me pusiste aquí en la tierra con un propósito y no voy a irme de la tierra sin haber cumplido ese propósito por el cual nací y por el cual todavía hay vida en mis huesos. Yo renuncio a todo espíritu en mi vida que yo le haya dado permiso para entrar por la ira. Renuncio a la amargura, renuncio al enojo, a la gritería, a la maledicencia. Renuncio a toda malicia en el nombre de Jesús. Y creo que por el poder del Espíritu de Dios caminaré en mansedumbre, en misericordia y en el bien de mi Padre Celestial. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este mensaje que se ha bendecido tu vida. Te invito para que nos acompañes a nuestros servicios presenciales y para que nos sigas en las plataformas digitales. Ahí encontrarás más contenido que va a enriquecer tu vida. Gracias.